Bueno, ahora vamos a aterrizar, vamos a relacionar em, la relación que tiene la cultura organizacional con el comportamiento. Y lo voy a ilustrar por medio del proceso de adaptación a la cultura organizacional, que consiste en tres etapas, que es prearribo, arribo y metamorfosis. Prearribo, tenemos a un individuo, una persona externa a la organización, quiere trabajar en ella. Investiga cuánto paga, prestaciones, si hay vacantes, qué puesto podría ocupar. Entonces va a la empresa a pedir informes o los busca o los pide por la plataforma de la empresa, llama por teléfono, etc. Hay alguna oportunidad, deja su currículum y pues bueno, si analizamos a este individuo como un prospecto a entrar a la empresa, vamos a encontrar mucha información de él útil para aprobarlo o descartarlo. Entonces, este individuo tiene una personalidad que lo hace ser único. Tiene un nombre, vamos a llamarle Pedro. Pedro tiene cierta composición corporal, cierto aspecto físico. Tiene un carácter que es mayormente adquirido, un temperamento que es hereditario, o sea que es genético, hábitos que pueden ser buenos, malos, actitudes que hablamos de la disposición emocional y conductual de esta persona, aptitudes refiriéndonos a habilidades y conocimientos, valores o antivalores, creencias, percepciones, costumbres, cultura, metas, cierto grado de coeficiente intelectual y hasta incluso grupos con los que comparte, socializa y también le dan identidad. Incluso en estos grupos también hay reglas con las que socializan o en las que socializan. Tiene cierto estatus dentro de esos grupos o en general en la sociedad. Y también tiene una forma de cómo hacer las cosas. Entonces, a esta etapa le llamamos prearribo. Tenemos a una persona, un individuo que es ajena a la empresa y que quiere trabajar en ella, y que este individuo tiene una serie de atributos o elementos que lo identifican. Entonces pasamos a la etapa de arribo. Entonces pasamos a la etapa de arribo. Supongamos que llaman a Pedro de la empresa para que pues pase por el proceso de selección. Entonces pasa por la primera entrevista, exámenes psicométricos y de conocimientos, segunda entrevista, le hacen su examen médico, es aceptado, lo contratan, le dan su inducción, su capacitación y lo ubican en su puesto de trabajo. Entonces, Pedro pasa de ser una persona ajena a la empresa a ser ya un trabajador de esta. Entonces, a esta etapa le vamos a llamar arribo. Y se da cuenta que la empresa también tiene una personalidad que la caracteriza, que la hace diferente a las demás empresas.
tiene un nombre, tiene una apariencia, que son los elementos de los que hablábamos en la cultura organizacional como símbolos, artefactos. Tiene una misión, una visión, valores, objetivos, políticas, reglas, procesos, procedimientos, actividades, una estructura orgánica, grupos, y también en esta organización existen costumbres. Ok, entonces todo esto es la personalidad de la empresa, que puede distar de la personalidad del individuo o que puede ser similar. Entonces nos pasamos a la siguiente etapa, que es la de metamorfosis. En el grado en el que Pedro incorpore, acople a su ser su personalidad con la de la empresa, se va a generar en él un sentimiento que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, esta etapa de metamorfosis es el acoplamiento de dos personalidades que va a generar una nueva personalidad, la personalidad como trabajador. Entonces, perdón. Bueno, entonces se va a generar un sentimiento positivo, negativo o negativo. ¿Qué pasa si en Pedro se genera un sentimiento positivo por el trabajo? Bueno, pues va a estar motivado, va a sentir o va a encontrar satisfacción en la organización y en su puesto de trabajo, va a socializar, o sea, se va a integrar con sus compañeros, fomentando el compañerismo, lazos profesionales, lazos de amistad. Va a ser un buen comunicador, la información va a fluir y no va a ser retenida, va también a expresar sus ideas. Va a ser eficaz, o sea que va a cumplir con sus actividades, va a lograr esos objetivos que tiene asignados, y también va a ser eficiente porque va a trabajar en el menor tiempo y con el menor recurso, y por ende todo esto nos va a dar como resultado a la productividad. Todo esto son conductas positivas, que es lo que pretende el comportamiento organizacional que exista en las empresas. Pero ¿qué pasa si Pedro no se acopló de forma positiva, se acopló de forma negativa? Bueno, pues en vez de motivación va a haber desmotivación. No va a haber satisfacción, entonces insatisfacción, se va a aislar, se va a estresar porque lo van a rebasar
diversas situaciones y va a empezar a generar conflictos, y esas conductas pueden ser replicadas por otras personas, así que es un aspecto muy importante que al que no se debe llegar. Ya no va a ser ni eficaz ni eficiente, no está rindiendo en el trabajo. Entonces se va a presentar el ausentismo, ya que sin estímulos sobresalientes por el trabajo va a optar por faltar constantemente. Y pues todo esto nos puede llevar a la rotación del trabajo, o sea que el trabajador se marche de la empresa. Esto no es bueno para la empresa porque es tiempo y dinero invertido en esa persona. La empresa tendrá que buscar a alguien que lo reemplace, entonces tiene que volver a lanzar una convocatoria, realizar la selección, contratación, capacitación y esperar hasta que el trabajador tome pericia en el puesto de trabajo para lograr así la eficiencia. Entonces, esto es lo que quiere evitar el comportamiento organizacional o corregir. Entonces, podemos observar la influencia que tiene la cultura organizacional en el comportamiento organizacional. Y si retomamos el concepto que nos decía que es un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y la propia estructura de la empresa sobre el comportamiento dentro de las organizaciones.